Amigas, amigos, ya estamos de regreso aquí en Ya Quedamos y hoy nos acompaña una persona que desde mi punto de vista, ella sí le sabe al tema inmobiliario, sus análisis son muy puntuales y bueno, ¿qué les digo? Seguramente han tenido la oportunidad de leerla en algunos medios escritos y de internet también. Ella es Claudia Holguín. Claudia, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal, Saúl? Buenas noches. Buenas noches, Buenas Claudia. noches, ¿qué tal? Además, les he de decir que yo la considero como mi madrina en esto de los medios de comunicación. Ella es la primera que me entrevistó ya hace algunos ayeres. Ella era recién nacida, yo ya tenía cierta edad y entonces gracias por estar esta noche con nosotros. Al contrario, es un placer. Bueno, ella sí es una verdadera líder de opinión en la cuestión de temas inmobiliarios y bueno, los retos de la industria inmobiliaria tras el sismo del 19 de septiembre. ¿Qué tal el tema, Híjole, mucho de dónde tomar el ángulo y bueno, ¿quién mejor que ella? ¿Quién nos va a dar su opinión? Bueno, para empezar, lo que habría que decir es que el mercado de bienes raíces es un mercado que se ha vuelto muy flexible y que si nos regresáramos 32 años a lo que ocurrió después del tema de los sismos, tendríamos que considerar varios factores. Uno, que no había el mercado que sí hay hoy, es decir, el número de construcciones. Punto número dos, y que es súper relevante, es todo lo que está alrededor de la nueva evolución inmobiliaria y que tenemos un consumidor mucho más desarrollado y un mercado que por ende, gracias al tema digital, hoy puede tener acceso a información, si no en tiempo real, sí mucho más ágil que hace 32 años. El otro día, y precisamente hablando del arrendamiento propiamente, pues veía que desgraciadamente ya inician los abusos, en donde hay gente que hoy ya está pidiendo 30, 40% más por rentar en las zonas afectadas. ¿Qué crees que se vaya a presentar con esto? Yo creo que los propietarios y todos los que son arrendadores hoy tienen que aprender a que, si bien es cierto que habrá una mucho mayor demanda en ciertos mercados, también ya hay mucha más oferta de producto y eso definitivamente va a marcar pues un punto de partida distinto que le dará mucho más valor al consumidor y eso hará que el mercado se estabilice. No habrá los excesos que en el pasado, pero sí hay que estar muy pendiente y delimitar cuáles son los tips a seguir que se pueden generar para evitar este tipo de abusos. Siempre habrá, y particularmente en estas zonas, en este mercado, donde ha habido pues una evolución interesante de nuevos proyectos y hasta una burbuja inflacionaria, se dice, una burbuja de precios, pues un elemento por el cual haya mucha demanda. Sin embargo, nada más fuerte que el temor y no hay que olvidar que pues es un mercado donde hay un proceso de sensibilidad importante. ¿Cambiará el mercado, sobre todo en colonias como Condesa, por ejemplo, que venían con mucha fuerza? ¿Habrá un cambio? ¿Veremos esto o todo seguirá igual? No, sí hay un cambio muy importante y el cambio más importante es el estado de ánimo. Es decir, no hay que olvidar que hay tres componentes importantes en el mercado de la Condesa. Uno de ellos son las construcciones antiguas, muchas de ellas habitadas fundamentalmente por todo el proceso de reconstrucción y el proceso de globalización que hizo que una buena parte de los inquilinos sean estas comunidades jóvenes o de ejecutivos extranjeros que llegan a la ciudad y se volvió una colonia de moda. Está un mercado patrimonial, el de que tiene pues los proyectos o los desarrollos inmobiliarios de menor tamaño y desde luego las pocas y nuevas construcciones que se han dado en la zona. Ahora, la confianza hacia las desarrolladoras, hacia los inmobiliarios, ¿tú cómo la percibes? Pues mira, yo siento que el mercado inmobiliario definitivo tiene un tema de amor y tiene un tema de odio, ¿no? Y esto fundamentalmente se basa en el hecho de que se ha acostumbrado en los últimos 6, 7 años, que es el último ciclo de inversión inmobiliaria, a tener grandes rentabilidades y de una manera muy ágil. Es decir, hablamos de procesos de 12 a 18 meses donde se ha acostumbrado el inmobiliario a ganar al menos del 20 al 30%
30%. Eso es uno de los temas que va a cambiar fundamentalmente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque la gente no de una forma tan fácil volverá a estas colonias de moda. No olvidemos que hay colonias secundarias que están alrededor. Hablamos de las colonias Escandón, de la colonia Narvarte, cierta parte de la colonia del Valle, Las Granadas, que ahora se le llama por moda Nuevo Polanco, pero que de alguna forma no son parte de esta moda donde está el mercado con mucha mayor temperatura o más caliente, pero que sí serán una parte importante de esta evolución. Claudia, mucho se le ha echado la culpa a los administradores de inmuebles. Esto, desde mi punto de vista, debería ser un parteaguas para que se profesionalizaran, para que el sector como tal lo exija y se profesionalicen. ¿Tú crees que esto se dará o seguiremos, digamos, con pocos administradores realmente profesionales y muchos hechizos? Pondré un ejemplo que sucedió justo en estos tiempos de los sismos. Un administrador, una familia que tiene inversión patrimonial de más de 100 inmuebles, con uno de ellos en Condesa, hizo una renovación en estos sistemas de renta en línea, que hay poquitos, pero hay uno muy importante que empieza con A. Pues tenía la mayor parte de sus, digamos, de sus departamentos rentados en este sistema. Hicieron una renovación de 3 años a la fecha y corrigieron toda esta parte estética y que es la que se ve, pero no corrigieron la estructura. Entonces, ¿qué sucedió? Que incluso se invirtió, de primera mano tenemos la información, en sistemas ya más elaborados de administración que les permitieran a los inversionistas prácticamente tener desde su teléfono inteligente todo el resultado de niveles de ocupación, pago de renta, pago de impuestos, pago de luz y todo lo que involucre el mantenimiento. Sin embargo, cuando tú no haces una inversión patrimonial garantizada en un sistema de cuidar el activo es un valor muy, muy importante. Entonces, ¿qué le sucedió? Que hoy ese inmueble no se podrá habitar, esa inversión que se perdió, inquilinos tal vez de corta estancia, pero de mucha rentabilidad, porque es lo que permiten estos sistemas. Y ahora lo que ellos se quedaron pues es sin ese inmueble que de momento, aunque tenga un seguro, pues es muy probable el que el inmueble tenga que pasar por un proceso de reinversión, o incluso si es calificado con el color de la Ciudad de México como rojo, pues será una inversión que se pierda. ¿Cuál es la reflexión o por qué planteo el caso? Pues la reflexión más importante es que este inmueble, que no ha tenido buenos parámetros de administración, pues terminará como una inversión perdida o atorada. Claudia, si de por sí veíamos un aletargamiento con el tema de las construcciones en la Ciudad de México, bueno, veíamos por ejemplo a los empresarios adheridos en la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda que, bueno, pues han estado pugnando porque se libere el tema de la norma 26 y se trabaje en más vivienda aquí en la Ciudad de México. Con todo esto, ¿es un golpe? ¿Tú lo ves para el tema de la construcción o cómo ves ese tema de modificación hacia un asunto de reglamentación para poder seguir operando? Esta mañana leíamos que urbanistas de tradición como Roberto Evenschutz, quien fue titular de Seduvi en el pasado, hizo una declaración que me parece fundamental y que es lo que va a marcar en términos del peso que debería tener la instancia, que es en este caso Seduvi, como dictar la política urbana hacia los próximos años y que es el centro de todo esto que vamos a estar viendo. Finalmente, el mercado se terminará acomodando, pero la base y la estructura principal de este proceso es de qué manera podemos seguir construyendo con innovación verticalmente, porque la ciudad no da para seguir construyendo horizontalmente, pero también de qué forma la autoridad y la asamblea y los intereses políticos permiten el que haya un equilibrio y que se dicten las bases para que justo el proceso de evolución inmobiliaria pueda seguir de manera ordenada. Si no, lo que va a ocurrir es que caeremos en lo cotidiano, volveremos a la vida normal y entonces se irá acomodando la industria conforme la ley le dicte y conforme a la normatividad. Es una ley
ley que ya tendría que estar pues vigente en el mercado, porque no olvidemos que su desaparición hizo que el déficit de vivienda fuera más grande aquí en la Ciudad de México y que se cometieran pues muchos excesos que hoy los estamos viendo. Entonces, por una parte está la normatividad, la SEDUBI, y por el otro lado tener mayores ejércitos de DROs y todos los especialistas que vigilan el que no solo se construya donde se debe, sino que se construya de la manera correcta. ¿Y tienes confianza que esto cambiará? Eso es lo que yo te iba a decir. No lo dices tú, lo digo yo. Y también la corrupción juega un papel muy importante en esto. Hasta hace unas horas en la SEDUBI, que casualmente nos llama la atención que se cayó el sistema, no sabemos por qué, pero también el había... edificio casi. Exacto. No, sí, ya casi. dijeron que literalmente se les cayó el servidor y que pesaba 200 kilos y ya lo mandaron a otro lado y que ya funciona otra vez. Eso fue lo que dijo el Le titular de creeremos. SEDUBI. Bueno, pues había... Mientras no sea Bartlett el que haya movido las ¿Verdad? Había hasta hace una semana un listado con poco más de 1,000 DROs y, digamos, autoridades certificadas, un 50% que son un poco corresponsables de todo este tema de las firmas y la autorización de papeles para nuevas edificaciones, y de esa mitad había varios números, pero con nombres en blanco que no estaban establecidos. Entonces, yo creo que más allá de polemizar en torno a este tema, hay una gran área de oportunidad, hay una crisis, hay una gran área de oportunidad, y ojalá que no por intereses políticos volvamos al pasado, donde otra vez este tema de la gentrificación se vuelva un tema de regresar al pasado, donde sigamos creciendo con la mancha urbana y no lleguemos a un proceso en el que haya un desarrollo adecuado. Ojalá que esto mejore y mejore para bien y que no se les olvide que hay vidas humanas de por medio. Así es. ¿No? Así es, vidas humanas, negocio, progreso, porque no hay que estar en contra del dinero ni de los Desarrollo, inmobiliarios. claro. Tiene que haber desarrollo, pero de de una ciudad. forma, claro, de Así es. forma ordenada, donde los números den a todos y no solo la balanza hacia un lado. Pues Claudia, muchas gracias. Muchas gracias, Al contrario. Claudia. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te leemos? Pues en El Financiero y en @ClaudiaHolguín.mx. Ella sí sabe de temas inmobiliarios, ella sí es una verdadera líder de opinión y bueno, con sus comentarios nos vamos a un corte comercial y estamos de regreso. Muchas gracias. Gracias. Pero todos se acercan, por favor.